Yo, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Bandarte y Villaseñor, nací el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, Guanajuato, en una familia criolla acomodada. En México, se me conoce como el padre de la patria. Obtuve el título de bachiller en teología por la Universidad de México. Dominaba el latín y el francés, la lengua de la diplomacia y la cultura ilustrada, y aprendí otomí y nociones de náhuatl y purépecha. Estaba familiarizado con los autores clásicos y de la Ilustración, los padres de la Iglesia y algunos humanistas, lo cual se refleja en mis escritos. Me apodaron el Zorro, por mi habilidad en argumentación, lógica y teología. Impartí clases de latín, filosofía y teología en el Colegio de San Nicolás, años en los que me consolidé como uno de los más finos teólogos de la Nueva España. Mi prestigio intelectual y académico fue legendario, al grado que otros caudillos, como José María Morelos, aseguraron haber entrado en la insurrección movidos en parte por el respeto que debía al cura Hidalgo. A partir del siglo XVIII, la Casa Francesa de Borbón promovió un nuevo estilo de gobernar, acorde con el siglo de las luces, realizando profundas transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales en todos sus dominios con la finalidad de centralizar el poder y tener mayor control de la sociedad y las instituciones. En la Nueva España, estas reformas limitaron la autonomía de la Iglesia, de los cabildos indígenas, de los comerciantes de la Ciudad de México y del propio virrey, sometiéndolos a una estrecha vigilancia por parte de la corona, ejerciendo la política en la modalidad del despotismo ilustrado. Las necesidades financieras de la Casa de Borbón exigían el aprovechamiento óptimo de los recursos coloniales. Desapareció el fuero eclesiástico. Los españoles en la Nueva España eran solo el 10% de la población, pero poseían prácticamente toda la riqueza. Nosotros no fuimos los primeros en considerar una solución armada contra las injusticias del gobierno virreinal. En 1793 fue descubierta en Guadalajara una conspiración de 200 criollos dirigidos por el sacerdote Juan Antonio de Montenegro, vicerrector del Colegio de San Juan Bautista. Al año siguiente, en la capital de la Nueva España, se produjo la conjura del contador Juan Guerrero. En 1799, también en la Ciudad de México, tuvo lugar la conspiración de los machetes. Una década más tarde, se descubrió otra más en Valladolid, y se dijo, sin probarlo, que tenía ramificaciones en San Miguel y Querétaro. El desarrollo de los acontecimientos políticos llevó a los descontentos a formar en diversas ciudades grupos que se congregaron abiertamente a conspirar. En Querétaro, uno de los más importantes con los esposos Domínguez, el padre Iturriaga, Allende, los hermanos González y yo. En San Miguel previamente existía un grupo con los Aldama, en San Luis el religioso Villería se estableció otro importante y en todo el centro del país preparaban planes, donde se entremezclaba el descontento político, las reivindicaciones sociales, reparto de tierras, y más. Se elaboran armas, y se prepara un levantamiento armado que programamos para diciembre de 1810. Los conjurados deseaban expulsar a los españoles, constituir un congreso en México, con una forma de gobierno autónoma, se menciona la constitución de una república federativa según el modelo norteamericano. Los preparativos fueron tan visibles y las indiscreciones tan frecuentes, que la conjura de Querétaro fue descubierta y denunciada desde agosto, y las autoridades emitieron órdenes de aprehensión, por lo que los dirigentes, Allende, Aldama y yo, nos reunimos en mi casa, y con valor y decisión, decidí lanzarme a la revolución. Al grito de "Muera el mal gobierno, viva América, viva la independencia", iniciamos el más grande movimiento popular en México, hasta el momento. Todos estábamos hartos de la opresión española. Con el grito de dolores llamamos a la sublevación e iniciamos el movimiento de independencia el 16 de septiembre de 1810. Mi ejército sumó 600 hombres al salir de Dolores, y en Atotonilco tomé como bandera una imagen de la Virgen de Guadalupe, con la cual imprimí un sentido nacionalista religioso a la lucha, y de pueblo en pueblo llegamos a Celaya con un ejército de más de 4000 hombres. El 28 de septiembre, después de una sangrienta lucha en Guanajuato, la Alhóndiga, último reducto de los realistas, cayó en nuestro poder, éramos ya 50.000 hombres. Establecimos en el lugar una casa de moneda y una fundición de cañones. Allende ya era teniente general y yo fui nombrado capitán general. El 24 de septiembre, las autoridades eclesiásticas lanzaron edictos de excomunión para mí y mis seguidores, y reabrieron el proceso que la Inquisición me había hecho años atrás. Enfrentamos grandes batallas por todo el país contra los realistas, me apoyaba en José María Morelos para organizar la insurrección en otras regiones. Nombré como mi secretario particular a Ignacio López Rayón. Mientras tanto, Calleja había avanzado en persecución de nosotros hasta San Juan de los Lagos. El 12 de enero de 1811, supe la posición y planes del enemigo y, contra la opinión de Allende, decidí presentar batalla campal a los realistas. El 17 se entabló el combate que duró 6 horas y en el que fui severamente derrotado. Regresé con parte de mis tropas a Guadalajara y luego salí para Aguascalientes y Zacatecas. En la hacienda de Pabellón, me alcanzaron Allende y otros jefes, quienes me responsabilizaron de la derrota y me despojaron del mando militar. El 16 de marzo, mis hombres y yo salimos de Saltillo con rumbo a Chihuahua y después a Estados Unidos. Sin embargo, Francisco Ignacio Elizondo, un capitán de milicia retirado, fraguó por cuenta de los realistas un plan para aprenderme a mí y a los principales caudillos. En Coahuila el 19 de marzo, fingiéndose partidario mío, auxiliado por indios comanches y lipans, preparó una emboscada donde fuimos aprendidos cerca de las Norias de Baján el 22 de marzo. Nos llevaron a Monclova y de ahí, 4 días después, nos trasladaron a través del desierto extremo a Chihuahua, donde fui recluido en el antiguo colegio de la Compañía de Jesús. Allí, se me sometió a doble proceso, militar y civil, y el eclesiástico, tras mi previa excomunión. En Chihuahua, fui sometido a un proceso militar que culminaría con mi fusilamiento y decapitación. Mientras enfrentaba estos juicios y la perspectiva de mi condena, el movimiento independentista que había iniciado se expandía por otras regiones de México. Tras el establecimiento de la República Mexicana en 1824, fui reconocido como primer insurgente y padre de la patria. En mi honor, un estado de la República y la ciudad de Dolores llevan mi nombre. El 16 de septiembre, día en que proclamé la rebelión, se celebra el Día de la Independencia en México.